El 14 de agosto de 2006, yo estaba en mi casa, mis amigas estaban conmigo ya que era un momento difícil para mí. En ese momento sonó el teléfono. Recuerdo que yo sentí como que algo había cambiado. Cogí el teléfono y era la voz de mi padre. Esa voz que no era esa voz fuerte, sino una voz temblorosa y estaba como quebrada. Solo me dijo: Rebeca, ven, mamá no está bien. Recuerdo coger el carro y ir al hospital, y cuando llegué mi madre ya no estaba. Después de 12 años luchando contra el cáncer, mi madre ya no pudo más. Fueron momentos donde no tengo tantos recuerdos, fueron momentos nublosos donde ahora mismo si lo pienso no recuerdo mucho de eso. Dicen que el cerebro olvida todo aquello que no puede sobrellevar para poder seguir adelante. En esos momentos recuerdo también volver a mi casa, cerrar la puerta, y en ese momento hay algo que tengo tan claro que supe que el duelo lo iba a pasar una y otra vez a lo largo de mi vida. Bienvenidos a Lo Importante, un espacio donde vamos a hablar de un tema profundo, de un tema universal y de un tema que en la vida todos vamos a pasar, que es el duelo. En un mundo lleno de ruido y distracciones, Lo Importante te ofrece un espacio para enfocarte en lo que realmente importa. Conversaciones profundas, ideas innovadoras y historias que te harán sentir visto, escuchado y comprendido. Bienvenidos a Lo Importante. Hoy me acompaña Pilar Jaramillo, autora del libro La Princesa Caballero, un relato conmovedor que viene de una historia profunda. Así que bienvenida, Pilar. Bienvenida a Lo Importante. Bienvenida a un tema que a las dos nos toca el corazón. Y para empezar, para quitarnos un poco este lagrimeo que nos lleva, quiero que nos cuentes el libro primero de La Princesa Caballero. ¿Cómo nace este libro y por qué empiezas a escribirlo? Bueno, gracias Rebe también por invitarme. Es un honor para mí que sea la primera cita acá, pues no, que les vaya súper bien. Y esto de hablar sobre lo importante, qué importante, la verdad. Hay pocos espacios o pocos tiempos, pocos momentos que nos damos a nosotros mismos para darnos ese espacio, ¿no? De reencontrarnos con nosotros mismos. Entonces, qué lindo que exista esta oportunidad, gracias a ti. Bueno, he repetido muchísimas veces de dónde nació la Princesa Caballero. Sin embargo, para mí, cada vez que lo hago es volver la película a todo lo vivido y a todo lo que aprendí junto a mi nena. Entonces, La Princesa Caballero es un cuento infantil que no nació con la idea de ser un cuento infantil. Presenté un proyecto al Ministerio de Cultura cuando teníamos los fondos concursables y yo quería sacar este proyecto, este novela, iba a ser una novela, porque iba a ser una historia que yo iba a contar como mamá a otras mamás. Era la experiencia que yo tenía de primera mano, mi experiencia de madre. Y entonces la idea era que yo como mamá les contara a otras mamás y que nos sintiéramos identificadas y que de alguna manera pudiera eso ayudarlas, ¿no? Obviamente escribir una novela es otra cosa, exige muchísimo, no tanto formación de escritora, pero sí de tiempo y de hacer un proceso de catarsis, de hacer un proceso de escribirlo bien, ¿no? De hacerlo bien. Y eso no tenía en ese momento. Porque tú no eres escritora. Yo no soy escritora, soy diseñadora gráfica, editorial. He trabajado 20 años en editorial, entonces sí, cerca de los libros. Todo el tiempo he estado cerca de los libros en la producción editorial de textos escolares, producción editorial de textos educativos y en la producción editorial de obras de literatura. Entonces, cerca de los libros, cerca de obras literarias, en el mundo de los libros sí, pero no soy escritora. Y sigo sin sentirme escritora. Creo que este cuento es producto más bien de todo lo que tenía dentro, de que salió y que se pudo materializar en hojas y en ilustraciones y en palabras. No he vuelto a escribir otra historia, las tengo por ahí un par más, pero ese es otro tema, es otro asunto. Me encantaría que algún rato se pudieran publicar también, pero
Pero bueno, volviendo al tema de la princesa Caballero, pues nació porque cuando yo estaba en el hospital con mi nena, y ella tenía 5 años en ese momento, mi tiempo con ella era 24 horas al día, todos los días durante 2 años. Y hay mucho tiempo en las tardes cuando están bien, cuando sobrellevan bien el tratamiento, cuando su cuerpo incluso ya está adaptado a las quimios y todo, tienen menos reacciones, lo Porque pueden tu sobrellevar hija fue mejor. diagnosticada con cáncer. Sí, fue Ujú. una leucemia aguda de alto riesgo, se llama técnicamente. Y una de esas tardes en que pues yo buscaba qué hacer con ella, leíamos cuentos, hacíamos rompecabezas, dibujábamos, pintábamos, recortábamos. Toda la habitación de ella era una obra de arte porque todo estaba pegado ahí, pintado. Eh, un día pues ya se cansó y me dijo, mamita, pues ya no quiero que me vuelvas a leer esos cuentos de princesas a las que no les pasa lo que me pasa a mí. Yo quiero que me cuentes una historia de un cuento de una princesa que tenga leucemia. Imagínate, o sea, Claro. eso fue, wow. O sea, ¿Y se ahora cayó qué? ahí como todo encima. ¿Y ahora qué hago? O sea, fue así como, yo me inventaba historias, porque sí, se nos acababan los cuentos, entonces pues a ratos ya me inventaba historias para ella, ¿no? Pero de una princesa que tenga leucemia, no tenía idea qué hacer, no tenía idea qué inventarme, y de hecho no pude hacerlo. Así que cambiamos de cuentos y fueron otras historias y en fin. Años, muchos años más tarde, yo me quedé siempre con esa deuda para mi hija, ¿no? Hacer una historia de una princesa que tenga leucemia. Y cuando presenté esta opción al concurso de fondos económicos, eh, lo presenté casi que en los últimos días de que se acabara la convocatoria. Y lo hice como por llenar el formato, ¿no? Como por llenarlo, lo pasé a una amiga mía para que lo pueda revisar, ella es editora, entonces seguro me iba a poder componer bonita la propuesta y en fin. Eh, pero obviamente cuando yo pensé en que no iba a poder hacer la novela porque no tenía tiempo, entonces le dije, pues más fácil un cuento, es como más rápido, como más cortito, entonces un cuento, y lo metí como un cuento. Realmente no pensé nunca, jamás se me cruzó por la mente que iba a ganar este concurso, que iba a estar dentro de las 8 personas premiadas son cientos a nivel del país. Y cuando recibí la historia, cuando recibí el resultado de la convocatoria, lo único que pensé es que, joder, como dirías tú, o sea, ¿qué voy a hacer? Tengo un cuento en mis manos y ahora. Tengo que hacer un cuento y cómo lo hago, cómo empiezo, cómo es esto. Yo había puesto en esta convocatoria el equipo que me iba a acompañar sin consultar, porque te juro que no pensé que lo iba a salir, que iba a salir. Entonces, era ahora llamar al ilustrador y decirle, te cuento que ganaste un concurso y que ahora tienes que ilustrar. Entonces, claro, Guido también me dijo, pero ¿cómo, cuándo, por qué, dónde, qué fue, qué pasó? Y cuando le conté, se subió a la camioneta. Y así me pasó también con Lore, que estuvo a cargo de la guía, porque este cuento va acompañado de una guía también para acompañantes y padres de niños con cáncer. Quisimos hacerla así, que no quede solamente como un cuento de entretenimiento o un cuento solo, sino que tenga una base para también los padres, ¿no? Y que Ujú. acompañe a los padres. Para los que nos están escuchando, un poco para contar tu historia, tu hija le diagnostican con cáncer, es todo un proceso, quimioterapias, viajas a España, de hecho, para un trasplante, pero tu hija no puede sobrevivir y quería contar un poco cómo este libro te ayudó a ti a pasar este proceso. Si la escritura realmente fue algo que te liberó, te hizo catarsis, más allá de que al final puede llegar a otras personas que también puede ayudar. Por supuesto que sí. Sí, realmente después de que mi nena falleció, pues yo comencé a buscar caminos
que me pudieran ayudar a sobrellevar lo que estaba sintiendo y a vivir un poquito mejor, ¿no? Porque tenía a mi hijo al que tenía que acompañar también en su crianza y en la convivencia diaria. Entonces yo siempre decía, él no me puede ver triste, ¿no? O sea, fui y tuve que ser fuerte durante el tratamiento de mi hija y ahora tengo que ser fuerte con mi hijo. Y son pesos grandes. Y me encontré con que necesitaba hacer algo por mí, como digo, buscar caminos. Y encontré muchos, me encontré muchos y quisiera decirles eso también a las personas que pasan por esto, ¿no? Que hay formas, y que hay caminos. A unos nos llena unas cosas, a otros les llena otras cosas. Yo pasé por el camino también del voluntariado, donde encontré muchísimo sostenimiento, el abrazar a otras familias cuando iba al hospital a visitar a los niños, el concentrarme en las mamás a las que nadie les regresa a ver, y conversar con ellas y abrazarnos, aunque sin conocernos. Todo eso fue sanándome poco a poco. Pero el dolor de perder a un hijo es tan grande, que no sana solamente con eso, ¿no? O yo no sanaba solamente con eso. Fui a terapia psicológica, muy mala paciente, no volví. No podía dormir, fui a terapia de estos doctores que te dan cosas para dormir, tampoco volví. Entonces, como que yo fui probando cosas y fui viendo dónde calzaba mejor. El voluntariado es algo que me ha llenado muchísimo la vida, me ha sanado muchísimo, me ha hecho ver las cosas diferentes, me ha hecho ver lo importante realmente, y lo sigo haciendo. Son casi 20 años que sigo en el voluntariado y desde allí he podido hacer muchísimas cosas que me han llenado la vida. No, ya no concibo mi vida sin hacer un servicio de voluntariado de cualquier forma. Pero llegar a la escritura, bueno, el yoga fue otro camino que también algún día sí. sería bueno poder hablar y concentrarnos en el tema de cómo el yoga te puede ayudar también en temas emocionales y de crecimiento y de reencuentro con uno mismo. El yoga ha sido para mí eso, ¿no? Otro camino de reencontrarme conmigo mismo, de sanar dolores, emociones, y creo que lo más importante ha sido de reencontrar desde la parte espiritual esa fe que uno necesita, ¿no? Porque yo creo que si uno tiene que tener fe en algo, en lo que tú quieras creer, si es que es Dios, el universo, la luz, lo que sea, pero necesitamos confiar y tener fe en algo. Y eso ha sido ese camino ha sido el yoga para mí. Y al final, pues sí, cuando pasó todo esto que les contaba del proyecto de escritura, lanzarme a escribir fue el proyecto que puedo decir que realmente me sanó, que puedo decir que la literatura realmente me sanó por completo, me hizo ver a mi hija de muchos colores, de muchas formas, me hace reencontrarme con ella todos los días, sé dónde está, dónde la puedo encontrar, dónde nos vemos, y podemos conversar. Y eso fue escribir. Cuando le presenté el primer borrador a la editora, que es Lisset de la Antigua, escritora, poeta y editora también infantil, bueno, ella lo leyó, lloramos juntas amargamente, o sea, ella fue mi mejor terapia psicológica. Pero claro, cuando ella leyó ese borrador me dijo, esto no es un cuento infantil. Lo exprimías y pues ahí salía de todo el océano. Entonces me dijo, no, esto no es un cuento infantil. Un cuento infantil tiene que tener una historia con metáforas que te hablen de cosas que vas comparando contra lo mágico y lo real, con personajes que cumplen una misión ahí, que se pueden personificar desde lo mágico, desde lo fantasioso, porque eso es para los niños un cuento. Entonces hay que buscar formas, hay que buscar elementos. Y me mandó a repetir otra vez.
Entonces, otra vez, yo no pensé jamás que un cuento infantil hubiera sido tan difícil hacer. Y, y después le daba la razón a mi editora porque cuando me ha tocado leer el cuento o participar el cuento con niños, creo que los niños son un público súper exigente. Súper exigente. No puedes escribir nada que no esté bien hilado, bien hecho, porque ellos lo captan, ¿no? Y ellos buscan la verdad. Te hacen preguntas y si es que no lo haces bien, entonces no tienes la respuesta. ¿Y cómo es contar un cuento de niños de cáncer, aunque no se habla del cáncer específicamente en el cuento, pero cómo es contar ese cuento a los niños? Porque el cáncer, hoy que estamos grabando, es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Sí. Normalmente nadie quiere hablar de cáncer y menos de cáncer infantil porque es doloroso. Pero los niños tienen que saber y cómo es llevar este cuento y que los niños sepan sobre la enfermedad. Súper fácil. La respuesta esperaba, muy difícil, ¿no? Es muy difícil escribir, muy fácil contar a los niños porque ellos tienen todas las ganas de conocer, de saber. Al menos un tema que no lo han escuchado en otro lado, es un tema nuevo para ellos y entonces tienen todas las ganas de escuchar, tienen todas las ganas de saber. Y cuando yo interrumpo el cuento y les digo cualquier cosa que quieran preguntar, que no esté clara, me interrumpen y conversamos. Y las preguntas que normalmente salen son, ¿y qué es del cáncer? Y que si es que es verdad que es contagioso. Y bueno, también preguntas personales, ¿no? ¿Y dónde está tu hija? Porque no se dice en el cuento que pasó al final con ella. Entonces, ¿y dónde está tu hija? Así que me ha tocado hablar también de la muerte y el duelo, porque no les puedo mentir. No puedo hacer que sea menos doloroso para ellos, porque no lo es para ellos, es para mí. Claro. Pero no lo es para ellos, ¿no? Entonces, pero claro, hablar de muerte y hablar de duelo para los niños nos da más miedo a nosotros, los adultos, que a ellos. Entonces, como te digo, es súper fácil contar un cuento para los niños de estos temas. Son sensibles, ¿no? Pero ellos lo aceptan muy bien, te hacen muchas preguntas y muchos de ellos, hay dos públicos para mí, el de escuelas privadas que tienen otra formación y el de las escuelas públicas donde la formación y estos temas son casi nulos que se pueden hablar. Entonces, los niños de escuelas privadas o de escuelas que tienen otro tipo de formación sí saben lo que es el cáncer, sí saben o han tenido un compañero en clase, la maestra les ha ayudado como a recibirle a ese nuevo compañero en clase y eso, digamos que hay unos conocimientos previos, ¿no? Pero claro, nunca han escuchado un cuento infantil y les ha atraído mucho. Y para mí ha sido muy, muy lindo saber que tanto a niños como a niñas. Yo pensé que como se trata de una niña, quienes se iban a sentir más identificadas con el cuento son las niñas. Pero no, igual, los niños igual quieren saber y quieren conocer cuál fue la historia, cuál fue el desenlace también. Y ahí nos metemos un poquito a hablar también de la muerte. Y Pili, muchas mamás que pueden escuchar y que ahora mismo pueden estar en hospitales o pueden estar en sus casas y han perdido, ¿cómo la sociedad puede apoyar? ¿O crees que la sociedad, por lo menos la ecuatoriana, está preparada para apoyar este duelo? Creo que hemos dado unos pasos chiquititos, pero no nos podemos quedar ahí. Creo que podemos hacer más las personas que hemos perdido a nuestros hijos y que estamos con todas las ganas de poder hacer algo por los demás. Y te digo porque yo conozco a madres que han pasado lo mismo que yo y que tienen ganas de eso, de saber qué pueden hacer, cómo pueden ellas mismas encontrar un nuevo sentido a la vida, volver a renacer en este camino. Lo primero que uno cree es que, o quiere y lucha, es por volver a ser lo que era antes. ¿Cuándo voy a ser lo que yo era antes de que mi hijo falleciera? Y cuando he tenido oportunidad de acompañar a las madres en duelo, les he dicho, es que es lo primero que tenemos que entender, que nunca más vamos a ser lo que éramos antes de la muerte de nuestros hijos, ¿no? Y es tu propio duelo también.
O sea, sí. el duelo como mujer, como persona, y el duelo de ya no eres la misma persona. Es un duelo de identidad, ¿no? Ajá. Es un duelo de identidad. Ya no soy la persona que era antes. Y esa lucha de quiero volver a ser lo que era antes, ¿no? Entonces, en el duelo tenemos que aprender a dejar de luchar. Qué difícil es eso. Sí, Qué sí, difícil. sí, o sea, cómo no, me ha llevado años, pero tenemos que aprender a dejar de luchar. Y Sí. eso no quiere decir que no hagamos nada por nosotros, que lo dejemos todo ahí, al contrario, ¿no? Es encargarte de ti, de tu vida, de tus sentimientos, de tus emociones, eh, para desde ahí poder sanar, ¿no? Pero dejar de luchar. El rato que comenzamos a luchar contra eso que queremos ser, que ya no somos, con ese dolor que ya no queremos tener, ese momento se convierte todo en sufrimiento. Y entonces no es lo mismo tener una vida en duelo que tener una vida sufriendo. Claro. Es como muy sutil esa diferencia. Y siempre las mamás me dicen, ¿no? Pero es que, ¿cómo sé si es que solo es dolor o es sufrimiento? ¿Y cuál es tu respuesta a eso? Justamente esa lucha que tenemos de querer volver a cuando teníamos a nuestro hijo, ¿no? A no poder soltar las cosas, a no llegar a aceptarlas. Aceptación también es una cosa distinta a resignación, con la que también mezclamos mucho, que no es lo mismo, ¿no? O sea, a veces cuando te dan el pésame te dicen resignación, tienes que resignarte, tienes que resignarte. Y estas cosas nos llegan tanto a la mente, al cerebro y también al corazón, que nos quedamos con eso, ¿no? De que tengo que resignarme y no quiero resignarme, entonces vuelvo a luchar, ¿no? Vuelvo a luchar porque no me quiero resignar. Entonces, la resignación es como que ya pasó y me acomodo a eso y solamente sufro y lloro sobre eso, ¿no? Sobre la muerte de mi hijo. Pero la aceptación es ese momento en el que yo acepto que ya no está, acepto que ya pasó, pero hago también algo por mí. Busco otros caminos. Hay una cosa que es muy bonita con la muerte de nuestros hijos, que es, o con la muerte de un ser querido, ¿no? Que es que pensamos que con esa muerte se acabó la relación que teníamos. Y esa es una cosa que yo aprendí, que no es real, ¿no? Que puede cambiar. Que podemos seguir teniendo esa relación, porque es una relación de amor y el amor no se acaba, el amor no muere, aunque el cuerpo muera. El amor está ahí. Entonces es encontrarlo, pero encontrarlo de otra manera, encontrarlo de otra forma, comenzar a crear una relación distinta, nueva, entre la persona que murió, entre mi ser querido, entre mi hijo o mi hija y yo. Y cuando logro hacer este encuentro o encontrar estas nuevas formas de relación, voy aceptando esa realidad que ahora es diferente y que es nueva y con la que voy aprendiendo a vivir diariamente. Y también ahí comienzo a dejar de sufrir. Me quedo con el dolor, porque va a doler toda la vida, sí, pero dejo de sufrir. El otro día, justo preparándome esto, estaba leyendo a Viktor Franklin, que es el hombre en busca del sentido, que es este hombre que estaba justo en los campos nazis. Y había una frase que decía, ¿no? El dolor se va, no, el dolor siempre está, pero el sufrimiento se va cuando encuentras un propósito. Y yo creo que a mí me ha costado mucho tiempo buscar eso. Desde 2006 que murió mi madre, 2015 que murió mi padre. Entonces creo que ahora duele, pero ya no sufro. Y es un tema que me ha costado mucho tiempo transitar. Sí. Entonces creo que es difícil el poder transitar ese dolor, pero creo que se puede llegar. Y claro, la muerte de unos padres no... O sea, no quiero comparar el dolor de las muertes, ¿no? Pero la muerte de un hijo es un tema muy complejo. Entonces, yo creo que eres un símbolo de resiliencia. Entonces, yo quería preguntarte cómo se construye esa resiliencia, ¿no? ¿Se puede vivir desde el amor sin culpa? O sea, sin pensar realmente que vivir feliz no es olvidar. No sé si me explico, porque una de las cosas más fuertes que creo que la gente siente es eso, ¿no? Es ser feliz sin culpa, sin olvidar a la persona. Voy a seguir para adelante,
pero no tener culpa de ello. Bueno, la culpa y la culpabilidad es una parte de todo lo que uno siente cuando estás en duelo, cuando alguien muere, ¿no? Camilo Rusi, que es una persona a la que yo sigo mucho, con la que hice formación sobre la muerte y el duelo, tiene cosas que te sacan de lo normal, o sea, realmente te hacen pensar, porque te sacan de lo normal, de esa mente cuadrada que tenemos respecto al duelo, ¿no? Bueno, y él explicaba que la culpa la tenemos porque siempre nace primero desde la cabeza, ¿no? Y luego, luego sientes, o sea, primero piensas, tú piensas primero, pude haber hecho otra cosa por esta persona que falleció, murió, o te culpas porque si es que hubiera hecho, si no hubiera hecho, si lo hubiera dicho, si no lo hubiera dicho, si hubiera ido, si hubiera llegado a tiempo, si hubiera, todos los hubiera que no sabes si es que hubieras podido realmente hacerlo. Entonces, es que primero lo piensas, y cuando lo piensas, entonces lo sientes. Entonces sientes ese sentimiento feísimo de, si hubiera hecho tal cosa, hoy estaría de otra manera, ¿no? Yo me pregunté muchísimas veces, tal vez hubiera sido mejor no ir a España y no hacer el trasplante de médula para mi hija, porque la vi sufrir muchísimo y muchísimo tiempo. Y ¿no? Y tal vez hubiera sido mejor no hacer ese trasplante, que ella tuviera menos tiempo de vida, pero más calidad de vida, porque estábamos en nuestro país, con nuestra familia, y no allá solos, que eso fue lo que a ella le afectó muchísimo. Pero ese hubiera, por ejemplo, esa etapa de mi duelo del hubiera, qué hubiera sido si iba, si no iba, me llenó de culpa muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. ¿Qué hubiera sido si es que le permitía o si es que hubiera podido seguir con el papá de mis hijos y no quitarle o separarle del momento en el que estábamos viviendo? Ella cuando regresó de España tuvo 4 días y de ahí falleció. Esos 4 días ella pidió pasar con su papá. Entonces, hay muchas cosas que me llenaron de culpa, ¿no? Y que a mí también me costó años, muchísimos años entender esto y entender que son cosas que lo tenemos en la cabeza, no tenemos en el corazón. La culpa está en la cabeza. Entonces, ¿se puede vivir feliz? ¿Qué es lo que preguntabas? Sí, porque yo creo que la felicidad es un estado que vas construyendo poco a poco, ¿no? Cuesta muchísimo, pero es un estado que vas construyendo poco a poco. Yo puedo decir que soy feliz ahora, a pesar de que hay días que lloro mucho. Entonces, sí, la felicidad es un estado. Y el llorar te ayuda a desahogarte, a aliviarte. Alivia un montón. Es como los niños chiquitos cuando lloran tanto, después se duermen, porque están por fin tranquilos. Entonces eso nos pasa también a nosotros, ¿no? Es como desfogarte, es como desahogarte. Y después de llorar, de limpiarte, tienes nuevas energías para continuar al día siguiente, ¿no? Entonces se aprende a vivir con eso, se aprende a vivir con la ausencia, se aprende a vivir con el dolor, lo llevas de otra manera, como bien dijiste, pero puedes alcanzar esa felicidad, ¿no? La alegría, el contento, la satisfacción, en cambio son cosas que te duran un ratito en el día, ¿no? Pero lo importante es encontrar ese estado en el que puedas decir, soy feliz, aunque no tengo carro, aunque perdí un hijo, aunque, no sé, no hayas cumplido las cosas que quieres hacer, pero sentirse feliz con lo que tienes ahora, con lo que eres ahora y con lo que puedes aportar al mundo ahora. Sí, además creo que escribir este libro también es mantener una memoria, ¿no? Yo creo que eso también... ¿quién se iba a imaginar que Belén iba a ser un legado? Es verdad. Y creo que eso es súper bonito, ¿no? El poder tener un instrumento que más gente la tenga viva. Creo que es un gran regalo al mundo y para ella misma también. Y además como un regalo que lo pudimos ver en teatro, que fue algo, verlo vivo,
fue algo que yo creo que a todos los que lo vimos nos impactó. No sé cómo fue para ti ver ese momento vivo de la historia impactando a tantas personas. Hermoso, fue hermoso, fue hermoso, Rebe. Yo creo que bien dices tú, o sea, este es un legado, ¿no? El cuento a la final es un legado. Eh, y sí, es mi instrumento con el que yo voy ahora a los colegios, a las escuelas, a las fundaciones, a, a hacer visita en hospitales. Es mi instrumento, ella va con, yo siento ahí, ¿no? Ella va Claro. conmigo. Ella va conmigo ahí en el cuento, cuando llevo el cuento. Pero hay algo importante también que quisiera sí hacer mención. Yo encontré ese camino, yo encontré esa solución, si quieres, para poder vivir con mi duelo. Y me encanta, y estoy contenta, y estoy feliz. O sea, cuando me llaman y me dicen, ¿quieres venir a hablar sobre? Yo sí, claro, voy, no importa, cuando sea, como sea, en donde sea. Pero también voy a recoger otra vez otra cita de Camilo Rusi, porque él dice que a veces creemos que si no encontramos un propósito en la vida, es que no hemos resuelto nuestro duelo. Y también quiero romper esa creencia, ¿no? Que no es verdad. Estoy de acuerdo con él. Él me lo hizo notar. No quiere decir que cuando tú pierdes algo, tienes que encontrar un nuevo sentido para poder seguir, pero a través de hacer algo, a través de hacer voluntariado o a través de homenajear a esa persona, a través de trascender con esa persona. No todos logran hacer eso, y quien no lo hace no quiere decir que no logre sobrellevar ese duelo, ¿no? No vamos a hablar de superar, porque superar el duelo es como, como dice Camilo, ¿no? Es, superar quiere decir que otra vez te estás enfrentando a la lucha de ir en contra de tu dolor para poder superarlo. Entonces no es superar, es integrar ese dolor o ese duelo a tu vida diaria, ¿no es cierto? Entonces hay personas que para poder hacer eso, para poder integrar ese duelo a su vida diaria, hemos encontrado, por ejemplo, en mi caso, pues escribir un cuento, en otro caso hacer voluntariado, en otro caso, no sé, tal vez a través del arte, de la música, hacer una canción puede ser también. Pero quien no ha hecho y no ha llegado a esto, no quiere decir que no vaya a integrar ese duelo, ¿no? Sino que lo hará de otra manera. O sea, creo que sí, el propósito está súper ahora mismo de moda. O sea, todo el mundo habla del propósito y de todo busca el propósito y parece que si no lo encuentran no es nadie en la vida. Pero también el propósito es levantarte toda la mañana. O sea, no quiero decir que sean grandes cosas, a veces son pequeñas cosas de la vida. La aceptación es un camino muy, muy difícil porque es rendirte a lo que pasa, ¿no? El luchar a veces estamos más cómodos desde la ira. Yo creo, por lo menos yo estuve más cómoda desde la ira, por ejemplo, antes que aceptar, porque aceptar era decir ya no hay. Entonces creo que por eso digo que has hecho un camino muy, muy reflexivo, muy resiliente. Creo que el voluntariado a las dos nos ha ayudado muchísimo. El poder compartir con otras personas también. Yo jamás pensé que después de mi mamá que murió con cáncer iba a llegar a una fundación de niños con cáncer. O sea, ¿quién me lo iba a decir a mí, no? El camino, los caminos del Señor son inescrutables, como dicen, pues casi, casi. Sí. Y poder conectarnos desde ahí. Para ir terminando, Pili, tú decías que este libro tiene una guía. Esta guía es una guía para ayudar a las mamás, supongo, para poder trabajar. Primero también quiero que les digas a las personas que nos están viendo dónde te pueden encontrar, porque a lo mejor hay gente que quiere comprar el libro, que quiere, y dónde pueden ver tus redes, y que nos expliques un poquito de la guía para que la gente entienda cómo es esto y cómo puede ir apoyando, porque si compras, entiendo, el libro, puedes dar una guía a una persona y cómo puedes apoyar a esas personas que están en el hospital. Tú y yo hemos pasado por esto y sabemos que muchas mamás no tienen las herramientas para poder apoyar a sus hijos en este proceso. Así es. Sí, bueno, la guía es una guía para acompañantes de niños con cáncer. Es decir, que puede ser madres, porque a veces los acompañantes son los abuelos, son los tíos, sí. A veces es un voluntario incluso. Es decir, es para acompañantes de niños con cáncer, ¿no? Y es una guía que tiene 6 talleres, están muy bien pensados en cuanto a actividades que se van realizando, están divididos también en temas.
más o menos de las diversas etapas que pasamos durante el tratamiento cuando empezamos, quiere decir el impacto de recibir el diagnóstico, cómo puedes manejar ese momento, después cómo vives del día al día en el hospital, entonces hay también unas actividades para hacerlas. Después tenemos también actividades para cuando llegamos a casa, para cuando volvemos al colegio, actividades para las mamás. ¿Me puedes pasar la guía y el libro para enseñar, para que la gente lo pueda ver? Ay, perfecto. Aquí tenemos como la guía de apoyo. Entonces, como dices, ¿no? Para niños, acompañamiento a niños con cáncer. Y bueno, están como antes del diagnóstico. Actividades, creo que es súper importante porque nosotros que hemos hecho la investigación sabemos, o sea, lo desastre que es en este momento que te den un diagnóstico, no tener un apoyo psicológico, no tener a alguien al lado que te acompañe en esto, y creo que esta guía puede ser esa herramienta que a veces las mamás o quien esté, porque normalmente son mamás, no es que no haya papás, pero es verdad que las mamás son las que más están en el hospital, o las abuelas, o... Sí. Y el momento del diagnóstico es súper importante porque es otro duelo, ¿no? Sí. Entonces, el momento que recibes el diagnóstico, pasas otra vez por un duelo, y conocer ese proceso de duelo es mucho más llevadero si es que es en compañía, ¿no? Si es que es acompañado, si es que es con sostenimiento. Y aquí tenemos el libro de la princesa caballero, que si buscan a Pili, como le decimos nosotros, puede ver que Belén se parece bastante a esta ilustración. Sí, es verdad. Y búsquela en redes sociales, es un libro hermoso, es un libro que te llena el alma realmente, o sea, es que es muy bonito este libro, o sea, tal como están las ilustraciones, cómo está todo, es hermoso, entonces búsquela. Pili, para terminar, ¿qué le dirías a esas mamás que nos pueden ver, que están pasando tal vez por un diagnóstico, que están pasando por un tratamiento o que realmente están en duelo? Sé que los consejos no son para todo el mundo, no a todo el mundo le sirve lo mismo. Así es. Pero el compartir sí. Y más que nada saber qué les dirías o qué les puedes ofrecer o qué les puedes decir en este momento. Bueno, primero para quienes están recibiendo un diagnóstico, como decía hace un ratito, es como pasar por un duelo también, ¿no? Y quienes han perdido a sus niños están pasando por un duelo. Primero decirles que el duelo es un proceso natural, que vamos a sentir muchísimo dolor, que vamos a sentir que los huesos se nos parten, pero hay que permitirnos sentir todo eso, ¿no? Igual que en el diagnóstico, tenemos que permitirnos estallar, permitirnos sentir toda esa impotencia, todo eso que nos viene, que nos llega, y después no estar solos, tratar de no estar solos. Es algo que yo hice, porque creo que las mujeres tenemos esto de que yo puedo. Ajá. Entonces, claro, es una carga que tenemos desde pequeñas, ¿no? Las niñas encargadas de la casa, después cuando ya eres más grande, pues de estudiar, de trabajar también, de responder en la casa. Si es que ya te casas, pues con que el marido, que los hijos, es la mujer todo, no es sobre nuestro peso cae todo, o sea, las madres tenemos muchas cosas. Entonces, cuando pasamos esto y hay un duelo, creemos que también nosotros somos las que tenemos que asumir todo. Entonces, romper un poco esa idea y dejarnos ayudar, dejarnos acompañar, buscar ayuda. No somos menos, ni menos valientes, ni menos fuertes, si contamos con ayuda, si permitimos esa ayuda, que hay mucha gente que sí nos puede ayudar. En el camino vamos viendo los que van quedando y los que ya se van, porque es un camino súper largo y la gente no está todo el tiempo contigo, no te acompaña siempre, pero hay quien sí. Entonces también es un camino de realmente ver quién está con nosotros y de valorar esas cosas. Entonces de no pasarlo solo, de intentar no estar solo, de buscar ayuda, de dejarse ayudar. Hay fundaciones, los grupos de apoyo funcionan muy bien cuando estamos pasando por esto, sea por diagnóstico de cáncer o sea por un duelo. Funcionan muy bien los grupos de apoyo y sentir que siempre hay una luz al final del camino, ¿no? O sea que realmente no va a durar siempre, no va a ser eterno, va a tener un principio y un fin. O sea, algún día
vas a llegar a estar bien. Pero hay que atravesarlo. Hay que atravesarlo, porque si no, esa luz que está al final del camino, si no atraviesas todo eso, es como no vas cuando a vas llegar. en el tren y ves ese túnel donde está la luz, pero hay que atravesar esa oscuridad, Si no ¿no? pasas de eso, no llegas a esa lucecita chiquita que aunque sea que se vea al final, está ahí. Entonces, y que nos vean a nosotras. Si nosotros pudimos, Sí. todos pueden, todos pueden. Muchas gracias, Pili, de verdad. Sabes que te quiero A mucho. ti, que queríamos que este primer programa fuera algo que se hablara de aquello que no se habla. El duelo es doloroso, o sea, si yo estoy sentada hoy aquí es porque después de que 20 años casi atravesando eso, ahora puedo hablar igual que tú. Y como tú dices, ¿no? O sea, creo que hay formas de poder atravesarlo y sobre todo dar ejemplo de resiliencia de que se puede pasar. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Por Ha este sido espacio. hermoso. Muchas gracias. Y nada, bienvenidos a este primer capítulo. Si ha resonado contigo, si hay algo que te gusta, compártelo, pásalo a alguien que realmente pueda necesitar escuchar esta conversación. Y nos vemos en el siguiente programa, donde hablaremos de aquellas cosas que son importantes.